Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente y vamos a continuar el estudio del libro de Efesios y hoy toca el capítulo 1, versos del 15 al 23. Y antes de comenzar, quisiera comentarles, algunos teólogos en la historia han afirmado lo siguiente, que una de las maneras de conocer el estado espiritual de una persona es por su oración. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque no hay nada que más refleje el corazón de alguien que el contenido de sus oraciones. Y obviamente cuando oramos en el pacto, en el Evangelio, pues refleja precisamente que tenemos un conocimiento de Él, ¿no? A diferencia de muchas oraciones que son solamente peticiones nada más egoístas, por decir así, ¿no? Entonces, precisamente en el capítulo 1, versículo 15, vamos a ver una oración modelo, que es la oración de Pablo. Y antes de entrar ahí a estudiar esta oración tan profunda, nada más vamos a recordar brevemente que Pablo dio un contenido teológico brutal que estuvo compartiendo a los Efesios a través de esta carta, ¿no? Y una de las cosas más importantes que vemos en este discurso del 3 al 14, tres conceptos respecto a la iglesia. El concepto de elección, que tiene que ver con el pasado, es algo que Dios hizo, el Padre hizo, la predestinación o la elección, que tiene que ver con el pasado. En el presente, la redención, que tiene que ver con el Hijo precisamente, y la herencia, que tiene que ver con el futuro, ¿no? El cual el Espíritu Santo nos va guiando hacia la herencia, precisamente a la vida eterna ya durante el transcurso de nuestras vidas, y es el que sella la operación, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que todo convertido tenemos garantizado. Y el día de hoy vamos a estudiar precisamente la oración más profunda o una de las oraciones más profundas, reveladoras, conmovedoras y cargadas de teología de toda la Biblia, que va desde el versículo 15 al 23 y que Pablo hizo justo después de haber dado este discurso teológico. O sea, del versículo 1 al 13 es una bomba teológica lo que Pablo le compartió a los efesios, y a partir del 15 en adelante es una oración. Entonces es una oración que hizo después de haber dado todo este discurso teológico, que este discurso es profundo, revelador y conmovedor. Y de la misma manera, la oración de Pablo, pues es igualmente profundo, revelador y conmovedor, ¿no? Que va desde el versículo 15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este es uno de los pasajes con más carga teológica, repito, en toda la Biblia. Es una de las joyas enterradas más hermosas de la palabra de Dios, y les digo, es toda una bomba atómica espiritual que nos hace ver tres cosas que nos conectan con la oración de Pablo y nos muestran tres verdades, ¿no? Que nos conectan con toda la doctrina que dio también del versículo 1 al 13, ¿no? Y estas tres cosas son lo siguiente. Uno es la profundidad de estas verdades, o sea, es una oración muy, muy profunda, ¿no? Número dos, la necesidad de ser comprendidas. Y número tres, que son posicionales. Repito,
la profundidad de estas verdades. Número 2, la necesidad de ser comprendidas. Y número 3, que estas verdades son posicionales. Ahorita lo voy a explicar qué es eso, ¿no? Vamos con lo primero, ¿no? Lo que es la profundidad de esta oración. Bueno, este pasaje es tan profundo que va más allá de la comprensión humana. Así de plano. O sea, el hombre natural no puede entender ni desenterrar las verdades de este pasaje, aunque tenga la intención o que sea muy inteligente o que sea muy estudioso o un nivel coeficiente intelectual alto. El hombre natural no puede entender estas cosas. ¿Por qué? Porque según Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, de hecho, mis amados, las cosas que Dios no pueden ser comprendidas por intuición, ni por filosofarlas, ni por racionalizarlas, ni por el resultado de observaciones o experimentos, ni por inteligencia humana, son estas cosas, la oración que viene de Pablo. Y de hecho dice en el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, la teología de Pablo que reveló en el verso 3 al 14 y la oración de Pablo del 15 al 23 de este capítulo 1 de Efesios es una de estas cosas profundas de Dios que no son comprensibles para una mente natural. Son inalcanzables para una mente no regenerada. Porque estas cosas se disciernen ¿cómo? Como lo acabamos de leer, por el Espíritu Santo, solamente por el Espíritu Santo. Dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es imposible si uno no ha nacido de nuevo, si uno no se ha convertido, porque lógicamente lo primero que necesita uno para entender estas joyas es primeramente haber sido convertido y haber entendido el Evangelio, y número dos, por la ayuda y la revelación del Espíritu Santo para poder extraer las riquezas de este pasaje. O sea, si no, no hay manera de entenderlas. ¿Ok? Entonces, número uno, estamos viendo que son pasajes muy profundos. Es el punto número uno que estamos tocando ahorita, la profundidad de estas verdades. Número dos, la necesidad de ser comprendidas. Pablo, después de haber dado toda una revelación profunda, ahora viene una oración profunda. ¿Pero para qué ora Pablo? Esto es muy importante, porque de nada sirve recibir doctrina si no la entendemos, y mucho más si no la aplicamos en nuestra vida. O sea, no solamente estamos recibiendo esa doctrina nada más como un conocimiento o una revelación, lo estamos recibiendo precisamente primero para entenderla y número dos para aplicarla en nuestras vidas, porque si no solamente se quedaría como una información y la información no sirve nada más. Entonces, en toda la carta de Efesios se repite este método de Pablo. Esto que les estoy diciendo es muy importante de notar porque es repetitivo y no nada más en la carta de los Efesios, sino en la carta de Romanos, en la carta de Colosenses también, en Gálatas, vemos el mismo patrón. ¿A qué patrón me refiero? A la enseñanza de doctrina, oración para el entendimiento y ponerlo en práctica. Este círculo, vamos, este método es el que Pablo usa en todas sus cartas, que es la enseñanza doctrinal, número dos, la oración para el entendimiento de esta enseñanza doctrinal y número tres, para que los oyentes lo pongan en práctica.
Y esto es lo que estamos viendo aquí ahorita en el capítulo 1. Es número 1, es la enseñanza doctrinal del verso 1 al 14 y a partir del 15 la oración, pero la oración ¿para qué? Para que los efesios lo entiendan, lo que acaba de explicar Pablo, para que lo lleven a la práctica. Lo mismo sucede en Romanos. Todo el capítulo 1 al 11 de Romanos es toda una explicación doctrinal y a partir del capítulo 12 ahora les dice pónganlo en práctica. Le está diciendo a los romanos. Lo mismo en Gálatas. Gálatas, los primeros 4 capítulos de Gálatas es pura doctrina y a partir del capítulo 5 les dice ahora pónganlo en práctica. Y lo mismo en Colosenses. Entonces, obviamente vemos que hay una importancia muy profunda el hecho de que ya lo entendimos, ahora es ponerlo en práctica. ¿Y por qué? Porque no se puede vivir lo que no se ha comprendido, así de sencillo. ¿Cómo vamos a predicar algo, cómo vamos a vivir algo que no hemos comprendido? Y por eso la importancia de Pablo de orar, precisamente para que los oyentes o los discípulos puedan entender y puedan poner en práctica. Entonces, esta secuencia, doctrina, comprensión y práctica, nos muestra que establecer el principio doctrinal no puede ir separado de la oración. O sea, por eso es que Pablo ora a partir del versículo 15 para que ellos puedan entender y que puedan ponerlo en práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la oración es que esto cobra vida. Es importantísimo la oración. Ahora, el punto número 3 es que estas bendiciones son posicionales. ¿A qué me refiero? Si ustedes recuerdan, cuando estábamos hablando de la santidad o la santificación, o sea, hay dos verdades en cuanto a la santidad, que es que la santidad es una verdad posicional y la verdad práctica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí en 1 Corintios, vamos rápidamente al versículo 1, capítulo 1, versículo 1, que dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿y a quién se dirige? A los santificados en Cristo. Aquí estamos viendo una verdad posicional, o sea, que estas personas de la iglesia de Corintios ya eran santos. Posicionalmente, a los ojos de Dios, ya hay un título, por decir así, en los cielos, un título escrito que da testimonio de que estas personas ya eran santos, así como nosotros. Vamos a suponer que es un título en los cielos, reconoce a fulano de tal como a un santo de Dios, ante los ojos de Dios. Es un título que tenemos en el cielo, es una verdad posicional. Pero fíjense lo que dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. A ver cómo está. Primero me dice que está dirigido a los santificados en Cristo y ahora me dice que tengo que ser santo. O sea, ¿soy o no soy? Aquí estamos viendo las dos verdades. La verdad posicional, pero tiene que haber la verdad práctica. O sea, posicionalmente ya soy santo, pero en la práctica ahora hay que ser santo. O sea, en la práctica ya vivir como santos, vivir como tal. ¿Sí me estoy dando a entender? Esas son las verdades posicionales. Pablo precisamente en Efesios nos acaba de revelar una cantidad de bendiciones que son bendiciones posicionales, son cosas que ya son una realidad en los cielos, pero que tenemos que bajar en este plano terrenal y vivirlos en la práctica. Por eso la frustración de muchos cristianos, de miles de cristianos en el mundo, se debe a que no han comprendido la profundidad precisamente de la palabra de Dios, porque no estudian. Bueno, primero porque no se las enseñan y no nada más no se las enseñan, sino porque además no la estudian, o sea, escuchan nada más mensajes del domingo y se quedan ahí y el resto de la semana no estudian la palabra. Y por no profundizar la palabra, por eso es que viven en derrota o viven con dudas, viven en fracaso tras fracaso, o sea, no hay victoria. ¿Por qué? Porque no han entendido la profundidad y tampoco, bueno, empezando por el Evangelio, no han entendido el Evangelio y mucho menos han tomado la posesión de las bendiciones que trae el Evangelio. O sea, estas verdades posicionales
no las han hecho vivas ya en la práctica en sus vidas y por eso viven en fracaso, por eso viven bandeando y arrastrando la cobija y siempre pidiendo: oren por mí para que haya poder en mi vida. No, y todavía les enseñan: es que tienes que orar más, o tienes que ayunar, o tienes que hacer esto o aquello, y no hay poder en sus vidas. ¿Por qué? Porque no han entendido las profundidades de la palabra, y como no las han entendido, obviamente no las pueden aplicar en sus vidas. Entonces, precisamente enfocándonos un poco a lo que es el Evangelio, no solamente es el entendimiento del problema fundamental, obviamente es indispensable entender, sino que también viene la solución. Son tres cosas: la solución, los resultados y las seguridades que tenemos en Cristo. Repito, en resumen, el Evangelio son 4 puntos. Número 1, el problema fundamental. Número 2, la solución. Número 3, los resultados en mi vida. Y número 4, las seguridades que tengo en Cristo. ¿Ok? Y creo que todos los que estamos aquí conectados ya hemos oído de esto, pero es muy bueno repasarlo y yo creo que se lo deben de saber de memoria, mis amados. Vamos a lo primero, el problema fundamental. Creo que todos sabemos el problema fundamental dividido en 3. ¿Cuál es? Separación, pecado y Satanás. Ahí está, el problema fundamental. Ahora, ¿cuál fue la solución de Cristo? Uno por uno. ¿Cuál fue la solución para la separación? Un nuevo camino. ¿Cuál fue la solución para el pecado? Derramamiento de sangre. ¿Y cuál fue la solución para Satanás? Le aplastó la cabeza y lo derrotó. Entonces ahí está, ya vimos problema fundamental, ahora ya vimos la solución. Ahora, ¿cuáles son los resultados en mi vida de la solución precisamente? Bueno, ¿cuál es el resultado de que Jesús abrió un nuevo camino como un profeta? Abrió un nuevo camino y resolvió la separación. ¿Cuál es el resultado práctico en mi vida? O el resultado posicional, que ya también puede ser práctico, que ahora soy hijo de Dios. Antes era hijo del diablo, ahora soy hijo de Dios. Es una verdad ya, tanto posicional como en la práctica. ¿Cuál fue el resultado de que Jesús como sacerdote haya derramado sangre y haya solucionado el pecado, el problema del pecado? ¿Cuál es el resultado en mi vida? Número 1, que soy libre, que ya soy libre de pecado, y número 2, que ya soy santo. O sea, ya soy libre de la condenación. Romanos 8.1 y 8.2 dice: ya estoy libre de la condenación, y que ya la ley del pecado ya no va a operar, porque ahora yo tengo la ley del Espíritu. Claro, si vivo en la ley del Espíritu, en la práctica voy a menguar la ley del pecado. La ley del pecado sigue, no quiere decir que ya no exista, pero ahora nos dio la herramienta de la ley del Espíritu. Mientras yo ande caminando en el Espíritu, voy a tener victoria sobre el pecado. Esa es una verdad posicional y práctica en mi vida ya, y en las de ustedes debe de haber, ¿verdad? Que eres libre y santo. ¿Y cuál es el resultado en mi vida cuando derrotó a Satanás, le aplastó la cabeza? Pues la victoria, tengo la victoria. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los resultados en mi vida ya como convertido? Soy hijo de Dios, soy libre, soy santo y tengo la victoria sobre Satanás. ¿Y cuáles son las seguridades eternas, las bendiciones y las seguridades que ya son eternas, que ya no cambian? Ya, número 1, como ya soy hijo de Dios, como ya Cristo me unió al Padre, tengo la salvación y la vida eterna. Como Cristo ya pagó por todos los pecados pasados, presentes y futuros, tengo la seguridad del perdón eterno. ¿Y cuál es la seguridad? Al haberle aplastado la cabeza a Satanás, al haber derrotado a Satanás y al haberme dado la victoria a mí, tengo poder sobre las tinieblas. Entonces, ahí está resumido el Evangelio. Problema fundamental, la solución de Cristo, los resultados en mi vida y las seguridades eternas que tengo. Y estas seguridades y estos resultados en mi vida, repito, son verdades posicionales, pero también ya las podemos ejecutar en la práctica. Y es lo que pasa con muchos cristianos. Al no entender estas cosas, no las pueden poner en práctica, o las ponen en práctica medias, o sea, no lo tienen claro. Por eso es tan importante entender lo que es la doctrina, lo que es el evangelio, lo que es esto, porque teniendo ese entendimiento es que lo podemos llevar a la práctica.
¿Ok? Entonces, volviendo a Efesios capítulo 1, versículo 15, vemos que la oración de Pablo que vamos a estudiar nos revela muchos aspectos de la vida cristiana y sobre todo estas seguridades inmutables de las que le acabamos de hablar ahorita, ¿no? Y esas seguridades inmutables, eternas, inmesurables que hoy tenemos ya como convertidos, ¿no? Entonces, en base a esto que les acabo de mencionar, podríamos definir como el crecimiento espiritual. O sea, ¿qué es el crecimiento espiritual? Lo podemos definir de la siguiente manera: es llegar a ser cada vez más en la práctica lo que ya somos en nuestra posición. Eso es el crecimiento espiritual. O sea, que te lo creas, brother, en otras palabras, ¿no? Que te lo creas y que vivas en base a eso, ¿no? Entonces vamos al capítulo 1 de Efesios, versículo 15, y vamos a comenzar a analizar esta oración de Pablo, ¿no? Dice el versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por todos los santos, vamos a detenernos ahí. Es importante saber, antes que nada, que Pablo escribió esta carta desde la cárcel. O sea, él estaba preso en una cárcel en Roma cuando escribió esta carta. Y esta carta la escribió como respuesta a un reporte que él recibió de alguien que lo visitó. Alguien llegó con Pablo a darle el reporte de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Entonces, al recibir a este visitante, el interés de Pablo se centra no que lo saquen de ese lugar. O sea, no le dice a este visitante: oye, ¿qué onda? Mueve palancas para sacarme de aquí. No. O a ver, ¿qué me trajiste de comer? No, no, no. O aprovechar el momento para desahogarse con alguien y lamentarse y quejarse contra Dios por tenerlo ahí encerrado. O sea, no vemos nada de eso en Pablo. El interés de Pablo, como lo revela el capítulo 11 de Segunda de Corintios, versículo 28, siempre fue el estado de las iglesias. Segunda Corintios 11:28 lo dice: después de dar una lista de broncas que tuvo, persecución y azotado, carcelaron y peligros por todos lados, traiciones, naufragó, lo apedrearon. Después de toda la lista de calamidades que estuvo viviendo Pablo, dice el versículo 28: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. Ahí estaba su enfoque. Fíjense el corazón de Pablo, qué bárbaro. Era lo que más le preocupaba en esta vida. ¿Cómo están los discípulos? ¿Cómo están creciendo? ¿Qué están escuchando? ¿Qué están haciendo? Eso era lo que más le preocupaba. Y esta es la razón por la cual escribe entonces, en el versículo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe. O sea, el reporte que él recibió estaba diciendo: oye, es que ellos tienen fe en el Señor, están firmes en la fe de Cristo. Y por eso Pablo, ¿qué es lo que escuchó? Bueno, pues precisamente los dos requisitos que un convertido debe de manifestar. O sea, la fe en el Señor Jesús y el amor por todos los santos. ¿Ya vieron? ¿Qué fue lo que escuchó Pablo? Precisamente los dos requisitos que un convertido debe de manifestar: la fe en el Señor Jesús y el amor para con todos los santos. Estas dos cosas van unidas, no son divisibles. Ahora, ojo, dice fe en el Señor Jesús, no dice creer en Dios. Ah, es que he oído que ustedes creen en Dios. No dice eso. Es muy diferente creer en Dios que fe en el Señor Jesús, porque creer en Dios, eso es barato, mis amados, eso no sirve de nada. Si alguien te dice yo creo en Dios, no sirve de nada. Es más, los musulmanes creen en Dios también, pero matan a la gente que no cree lo de ellos. Los judíos creen en Dios, pero mataron al autor de la vida. Entonces, creer en Dios no implica nada. De hecho, Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Tiemblan de qué? ¿De frío o qué? Tiemblan porque creen en Dios y conocen quién es Cristo. Entonces, el creer en Dios no implica nada. Alguien que diga que cree en Dios, o sea, y eso no implica nada. Es muy diferente fe en el Señor Jesús, como lo dice Pablo en esta oración. Ahora, chequen, estas dos cosas, la fe en el Señor Jesús y el amor por todos los santos, observen
que una es una convicción y la otra es la práctica. ¿Ya vieron? La fe en el Señor Jesús es una convicción y el amor por todos los santos es una práctica. Tiene que ir unido, mis amados, no puede ser dividido, porque uno puede tener fe en Jesús, pero no amar a los hermanos o al prójimo. Uno puede tener fe en Jesús y no interesarse en nadie, vivir una vida egoísta pensando solo en sus propios planes, en sus propios negocios, en su posición, sin involucrarse en ninguna actividad a favor de nadie, sin apoyar a nadie. Y este es un rasgo muy distintivo de los creyentes. Acuérdense que hablábamos la diferencia entre creyentes y convertidos, que los creyentes sí pueden creer en Jesús, ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, cantar, levantar las manos, tirarse al piso, llorar de repente y hacer algo y todo, y creen en Jesús como su Salvador, pero no como su Señor, o sea, no se someten a su señorío. Y este es un rasgo muy común de estas personas que no se someten al señorío de Jesús. ¿Por qué? Porque están pensando nada más en sí mismos y porque tiene algunos departamentos de su vida reservados. Señor, aquí no te metas, a mí me gusta hacer esto y aquí no te metas. O sea, ese es el típico creyente. Pero un convertido es diferente. Un convertido realmente refleja esa fe, amando al prójimo, sirviendo a los demás, haciendo algo por otros. Pregunta, mis amados, en esta semana, ¿a quién le han compartido? ¿A cuántas personas le han servido? En verdad, no quiero juzgar nada, pero en verdad, si no están haciendo algo por alguien, algo anda mal. ¿Por qué? Porque es la manera de reflejar tu fe. No puede ir dividido, tener fe y no hacer nada por los demás. De hecho, Santiago 2:14 lo dice: hermanos míos, ¿qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene obras? De hecho, en el 17 dice así: la fe sin obras está muerta. Entonces, sí necesitamos reflejar esta fe amando al prójimo, principalmente a los hermanos, porque dice a los santos. También, por ejemplo, 1 Corintios 13:1, todos conocemos el pasaje del amor, el poema del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y la ciencia y tengo toda la fe, pero si no tengo amor, nada soy. ¿Se dan cuenta? Entonces no está dividido la fe en Cristo y el amor a los santos, el amor a los hermanos principalmente y también al prójimo, a los necesitados. Entonces, por un lado, podemos ver mucha gente que sí tiene fe en Jesús, no hace nada por nadie. Y por otro lado, también vemos a muchas personas que son muy serviciales, inclusive están en organizaciones no gubernamentales, en fundaciones que llevan comida, medicinas, asistencia social a muchas personas, y es más, pueden ser nobles, pueden tener muy buenas intenciones y todo esto, pero si no tienen a Cristo en sus vidas, todo lo que hacen es vano. De nada sirve. De nada sirve. O sea, si tú llegas a una comunidad, por ejemplo, gente con mucha necesidad, ¿no? Y que no tienen comida, y tú llevas comida, llevas ropa y satisfaces sus necesidades y todo, pero si no les hablas de Cristo, de nada sirve tu obra. Es basura, es inmundicia. ¿Se dan cuenta? Por eso tan importante la fe y el amor al prójimo. Pero primeramente a los hermanos en la fe, chequen, de vuestro amor para con todos los santos. Primeramente están los hermanos de la fe. ¿Por qué? Ok, sí, los pobres, claro que tienen necesidades, pero la mayor necesidad que tienen los pobres es espiritual. De nada sirve darle dinero a los pobres si no arreglas el problema espiritual. Y como les decía el otro día, aquí un taxista quejándose de las personas aquí en el lago de Valle, ¿no? Y sí, arrogantes, ¿no? Y presumidos, se creen mocha por su lancha y todo bien amargado el tipo, ¿no? Y yo le decía, ¿sabes qué? Si tú tuvieras dinero serías igual, la neta. O sea, el problema no es el dinero, el problema es el estado espiritual de las personas. Los pobres no tienen nada más la necesidad de física de cosas, sino el problema espiritual. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por eso es bien importante ver por hermanos, ¿no? Porque inclusive hay un pasaje también que dice Santiago, ¿no? O sea, cómo hermanos que tienen mucha necesidad y uno no hace nada, uno que tiene la posibilidad de ayudarlos no hace nada, no, hombre, es peor que un incrédulo.
Y ¿saben dónde es peor esto? Ya es el colmo. Pastores mismos. Pastores mismos que ven a gente en su iglesia con unas necesidades tremendas y no mueven un dedo. Y eso le pasó a una persona conocida ahí en San Antonio, que va a una iglesia enorme, pero enorme. Y de repente se quedó sin trabajo esta persona y fue a la iglesia, que es una catedral, o sea, en serio es un imperio esta iglesia, y donde siempre sale el pastor ahí con sus videos llevando comida a las zonas necesitadas y todo. Y esta persona llegó, quería hablar con el pastor, no para que le dieran dinero, ni comida, ni nada, sino para que le dieran trabajo, porque había perdido su trabajo, iba a perder su casa. Y nunca le dieron cita con el pastor, nunca. Y de plano dejó de ir a la iglesia y ¿qué creen? La fueron a visitar para ver por qué no estaba yendo. ¿Y sabes por qué se dieron cuenta que no estaba yendo? Porque ya no estaba diezmando. El colmo de la manipulación y de la mercadotecnia que están haciendo muchas iglesias. O sea, bueno, ni pastores son, ¿no? Pero bueno, volvemos al texto, ¿no? Entonces vemos versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, por un lado, Pablo da gracias a Dios una y otra vez por la vida de estos discípulos. No ceso de dar gracias, o sea, no es nada más una vez, dos, tres veces, o sea, está constantemente, gracias Señor por la vida de estos discípulos y las buenas noticias que él escuchó. Y saben que seguramente Pablo, al oír estas noticias de estos discípulos de Éfeso, estas noticias seguramente motivaban a Pablo a seguir adelante, a seguir soportando los encierros y todas las tribulaciones y calamidades que él estaba viviendo, por las que él estaba pasando. Y la prueba de esto precisamente pues es la carta que estamos estudiando. O sea, ¿qué carta les aventó a los efesios? ¡Qué bárbaro! O sea, ¿qué nivel en verdad tenía Pablo de gratitud? El enfoque que él tenía en las cosas de Dios, en el reino de Dios, en el deseo de Dios, era tan grande que por eso escribió esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente. Estamos viendo en verdad la magnitud de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona cuando ésta se enfoca al 100% en el deseo de Dios. Ahí lo vemos. Y por eso es que seguramente cuando escuchó estas buenas noticias, oye, te anhela seguir adelante. Y miren, mis amados, una de las razones por las que iba a la cárcel, en verdad, era ver familias restauradas. Cuando veías familias totalmente destrozadas y saber de personas que eran gente basura, catalogada como gente basura sin ninguna esperanza, y no, hombre, que lo maten, no sirve para nada, ¿no? Un multihomicida, ¿no? Y mátenlo, ¿no? Y de repente ver cómo se convierte, cómo se transforma, cómo su propia familia se transforma, y ahora son instrumentos que Dios está usando dentro y fuera de la prisión. Dices, vale la pena en verdad el ir, invertir tiempo, esfuerzo, dinero, o sea, el gastar tu vida, no lo estás gastando, estás invirtiendo, el invertir tu vida en las cosas de Dios, cuando ves resultados te trae mucha satisfacción. Yo creo que ustedes lo han experimentado, ¿sí o no? Cuando ves resultados, ¿no? Cuando ves respuesta de la gente, te motiva a seguir yendo, ¿no? Con uno que responda, ya valió la pena, ¿a poco no? Cuánto más cuando hay más personas y todo esto, ¿no? Eso te lleva, ¿no? Entonces vemos por otro lado, bueno, primero como Pablo daba gracias a Dios por la vida de estos hombres, ¿no? Y por otro lado, estas noticias mueven a Pablo a orar por ellos, pero con un objetivo magnánimo, enorme, mega, ultra, super poderoso, un motivo super poderoso a partir del versículo 17. Vean la oración. Dice, bueno, antes dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bueno, la primera parte, cuando se refiere a Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, en esta primera parte vemos que Pablo se dirige a Dios o se refiere a Dios con la misma confianza de un hijo con un padre para pedirle algo,
pero al mismo tiempo con reverencia, el Padre de gloria. Ahora, ¿qué es lo que le está pidiendo Pablo al Padre por los Efesios? No dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, los libre de la persecución. No dice eso. O para que prosperen en todos sus planes. Tampoco. O para que vengan a visitarme. O para que les quite el dolor de espalda que tenía uno de los hermanos o un dolor de muela. O sea, no está orando por nada de eso. Vean por lo que está pidiendo. Para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vean el objeto de su oración. Dios mío, qué bárbaro. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo está pidiendo por los Efesios algo que es indispensable para poder entender las profundidades doctrinales de Dios. Precisamente para conocer a Dios, porque es muy profundo conocer a Dios. No hay meta más gloriosa y con mayor propósito en esta vida y con propósito eterno que conocer a Dios. Y de hecho Juan 17:3 lo dijo, Jesús lo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, el conocimiento de Dios y el conocimiento de Jesús. O sea, la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra y de Jesucristo. Como lo dice Isaías 11:1, refiriéndose a Cristo. Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Colosenses 2:3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué importante es cuando uno conoce de Dios. Y saben que no nada más es su palabra, es conocerlo a Él. Y miren, muchas veces hay personas que conocen muy bien la palabra. Es más, se la saben casi de memoria, teólogos, pero no conocen a Dios. No conocen al amado. Miren, hay un ejemplo que me encanta de una mujer. Era una joven que le encantaba leer. Y un día su papá le regala un libro. Le dice, mira, hija, me recomendaron este libro, es muy bueno, léelo, a ver qué opinas. Y esta joven que leía mucho empezó a leer el libro y sí, o sea, pues estaba interesante, pero como que no la impactó mucho. O sea, ella esperaba, no sé, otra cosa, ¿no? Porque el padre le había dicho, está impactante este libro, pero esta mujer no se impactó. Sin embargo, después de un tiempo conoció a un chavo, un varón, del cual se enamoró profundamente, ¿no? Y veía muchos valores en este hombre y se enamoró profundamente. ¿Y qué creen? Que se enteró que este chavo que se había enamorado era el autor del libro que le había dado el padre. Entonces, cuando la muchacha vuelve a leer el libro, lo ve desde otra perspectiva. Y así nos sucede, mis amados, cuando conocemos a Dios, cuando conocemos quién es Él, cuando conocemos sus atributos, lo que hizo por nosotros, leemos su palabra, aumenta ese amor por Él. O sea, ahorita lo que acabamos de leer, por ejemplo, la sabiduría y la revelación que Cristo nos da, incrementa el conocimiento de Él, así como el amor por Él. ¿Y cuál es el mayor conocimiento de Él? Pues que Jesús es el Cristo. Esto es una espiral ascendente. Conocemos su palabra, lo conocemos a Él y lo amamos más. Y porque lo amamos más, conocemos su palabra y más lo amamos. ¿Se dan cuenta? Está íntimamente ligado. O sea, conocer su palabra incrementa el amor hacia Él y el conocimiento a Él. Y el conocer a Él incrementa la sabiduría y el conocimiento de su palabra. Ahora, repito, hay muchas personas que tienen el conocimiento de la palabra, pero no tienen una relación con Dios. O sea, realmente no conocen a Dios. ¿Y cómo sabes esto? Pues por sus frutos. Gente que dice conocer la palabra, pero están amargados o son soberbios, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, la oración de Pablo, pedirle por los efesios para que les dé revelación y conocimiento de Él, pero no se queda ahí. Todavía hay un propósito más profundo en el versículo 18, al pedir no nada más que sean llenos de toda sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, sino que sean alumbrados los ojos
de su entendimiento. ¿Ya vieron? O sea, Pablo está orando para que entiendan las profundidades precisamente, ¿no? ¿Y de qué profundidad o entendimiento de qué se refiere este versículo? Es para que los efesios puedan entender, aprender, apropiarse, experimentar en carne propia las seguridades y bendiciones otorgadas por la obra de Cristo en la cruz. ¿Ok? Repito, ¿para qué Pablo le pide a Dios alumbre los ojos del entendimiento de los efesios? Para que ellos puedan entender, apropiarse, experimentar y gozar las seguridades y bendiciones otorgadas por la obra de Jesús en la cruz. ¿Y cuáles son esas seguridades o bendiciones? Son tres. Número uno, aquí lo dice, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Número uno, ¿cuál es la esperanza a la que nos ha llamado? Número dos, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Número tres, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Ya vieron qué cosas está pidiendo Pablo? Y estas tres cosas que está pidiendo Pablo, mis amados, estas tres cosas que está pidiendo, se traducen en las tres seguridades dadas por Cristo. ¿Se acuerdan? Ahorita que estábamos repasando el Evangelio, ¿cuáles son las seguridades? Bueno, ya me hizo hijo de Dios, ¿y qué seguridad tengo? La vida eterna. ¿Cuál es la esperanza a la que nos ha llamado? ¿Cuál es nuestra esperanza, mis amados? La vida eterna, el reino de Dios. Esa es nuestra esperanza, que hay vida después de esta vida, que este mundo no lo es todo, que esto se va a acabar, que esto es de cartón, que se está cayendo a pedazos y tenemos la esperanza de la vida eterna. Es la seguridad que tenemos cuando Cristo resolvió la separación, abriendo un nuevo camino, uniéndonos al Padre, haciéndonos hijos de Dios. Ahora tengo la seguridad de la vida eterna, tengo la esperanza de la vida eterna. A eso refiere el versículo 18 hoy, la esperanza a la que nos ha llamado. Número dos, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Pues es ni más ni menos que el perdón de los pecados. La mayor riqueza, la gloria que tenemos como seres humanos caídos es que hemos sido perdonados. Y por haber sido perdonados vamos a poder participar la herencia con el Padre, con Cristo. Somos coherederos con Cristo. Porque ya fuimos limpiados, porque el pecado nos separaba de Dios. Cuando Cristo derramó su sangre, resolvió el problema del pecado, pero resolvió los pecados, no nada más los pasados, sino los presentes y los futuros. Quitó todo ese expediente horroroso que nos condenaba a la cárcel eterna. Y por eso tenemos la seguridad del perdón eterno. Y este perdón eterno es esa riqueza que Cristo nos dio, esa riqueza, la gloria, para poder recibir esa herencia. Gracias a que estamos limpios, a que somos libres, a que ya somos santos, es que vamos a heredar el reino precisamente con los santos, como lo dice el versículo 18 ahí. Entonces aquí vemos la segunda seguridad que tenemos. Y número tres, la supereminente grandeza de su poder. ¿Qué tiene que ver esto con las seguridades? Que tenemos el poder sobre las tinieblas. Cuando habla de la supereminente grandeza de su poder, fíjense, la supereminente es una palabra grande, grandísima, por decir así. Es una palabra superlativa, si no me equivoco, que es exagerada. O sea, Pablo está narrando un poder que va más allá del entendimiento humano, poder sobre poder. La supereminente grandeza de su poder. Y la palabra poder aquí es la palabra dunamis, la palabra griega dunamis, que es de donde proviene la palabra dinamita. Es poder explosivo. Es el poder que Dios nos ha dado, no solamente para derribar al reino de las tinieblas, sino que es el poder explosivo para poder resucitar, como lo vemos a continuación. O sea, en otras palabras, la oración de Pablo se puede resumir como una petición a Dios para que los efesios puedan vivir en la práctica las verdades posicionales bajo el poder y la guía de Dios. Entonces, vemos en el versículo 20 que está hablando del poder, el cual operó en Cristo. O sea, ¿de qué poder estaba hablando Pablo? En este verso no nos muestra, es el poder con el cual Cristo sanó enfermos, o es el poder con el cual pudo caminar en las aguas, o inclusive es el mismo poder con el que abrió el mar rojo. No,
El máximo poder que hay precisamente es aquel que levanta un muerto. O sea, este poder otorgado, esta verdad posicional, la cual nosotros nos podemos apropiar, es no nada más el poder sobre las tinieblas, que ya es una seguridad que tenemos, sino el poder de que vamos a ser levantados también. Es el mismo poder con el cual operó en Cristo, como lo dice el verso, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. A partir de aquí, mis amados, del 20 al 23, Pablo nos está revelando la exaltación de Cristo, la posición de Cristo, en dónde está Cristo hoy en día, con poder y autoridad, la cual fue otorgada a la iglesia para una comisión dada a la iglesia. Vamos a leerlo. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí estamos viendo el poder absoluto en Cristo. Por eso esas imágenes de que sale Cristo jugando a las vencidas con Satanás, híjole, esa es una barbaridad, dije, porque no puedes poner a Cristo ahí peleando contra Satanás, o sea, basta que sople Jesús para echar a Satanás fuera, o sea, no tiene comparación Satanás. No es nada comparado con nuestro Señor. Aquí lo estamos viendo. Él es el que tiene el poder, el señorío sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por eso es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No hay nadie que pueda pararse frente de Él, que tenga mayor poder que Él. Y dice el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y que dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Wow. O sea, nos está otorgando a nosotros un poder inimaginable, mis amados. En verdad, creo que pocas iglesias o pocos hermanos tienen noción de la profundidad de lo que significa este poder. El poder otorgado a la iglesia. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos está dando este poder? Precisamente para poder llevar a cabo la comisión más grande dada a los hombres. ¿Qué comisión se nos dio a la iglesia? Vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos. Todo esto que hizo Cristo, todo este plan que hizo Dios de enviar a Jesús, es más, desde el huerto del Edén, desde que Dios sabía que la primera pareja iba a caer, y todo en el Antiguo Testamento, Getsemaní, lo que vivió Cristo, la crucifixión, el levantamiento de la iglesia, todo lo que Dios planeó solamente para una cosa: predicar el evangelio y hacer discípulos. Y aquí estamos, mis amados, escuchando estas maravillas reveladas por el Espíritu a Pablo, y que Pablo transmite hasta el día de hoy, estas verdades posicionales que son una realidad en nuestras vidas. Entonces, aferrémonos a estas verdades, mis amados. Que Dios alumbre nuestro entendimiento para poder vivir, en verdad, vivir bajo esta óptica. ¿Quiénes somos en Cristo? Que ya somos hijos de Dios, que ya somos libres, que ya somos santos, que tenemos poder sobre las tinieblas, que nada nos va a detener, nada absolutamente, y que todo se va a cumplir. El plan de Dios se va a cumplir sí o sí con nosotros, o sin nosotros, o a pesar de nosotros. Pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. Y mis amados, qué privilegio ser los receptores de estos tesoros enormes y de este arsenal espiritual que Pablo dejó y que hasta nuestros días siguen vigentes.